Bendiciones, mis queridos amigos. Es un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes en esta preciosa hora. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, de algo que nosotros debemos de conocer como cristianos que somos. O si tú no eres cristiano o no lees la Biblia, es importante también que tú escuches este pequeño mensaje que voy a compartir a través de este video. Y espero que este mensaje te guste y espero que también este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. Porque nosotros sí, en realidad necesitamos conocer cosas que nosotros tal vez ignoramos, cosas que nosotros tal vez le hemos perdido el valor, pero esas cosas son ciertas o esos dichos de lo que algunos creen que es verdad, no solamente es un dicho. Ahora te quiero hablar algo que va a suceder en el futuro. Sabemos que Dios tiene siempre el control de todas las cosas y Dios tiene su tiempo. El tiempo de Dios no es como lo nuestro. Nosotros tenemos un tiempo totalmente diferente con el de Dios. Porque Dios no habla de día ni de años, sino que habla de periodos. Por ejemplo, vamos a hablar, han pasado 7 o varias dispensaciones hasta el día de hoy. Por ejemplo, vamos a hablar el primer imperio, el imperio babilónico, el imperio egipto, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y continúa el otro imperio. Entonces, un imperio significa el término o el fin de una época o de un periodo de tiempo de Dios, no nuestro. Porque nosotros podemos decirle que tantos años es, pero para Dios un año es como un día y 1000 años es como un día para Dios. Entonces nosotros debemos de entender esto. Pero te quiero hablar de lo que va a suceder en el futuro. Y lo que va a suceder es algo muy, muy fuerte, muy espantoso para unos, pero para otros, los que hemos confiado en el Señor, es algo que nosotros no vamos a vivirlo eso. Hoy te quiero hablar del falso profeta. ¿Quién es el falso profeta en realidad? Muchos han atribuido a muchas personas que es del falso profeta, que ya el fin del mundo se va a venir porque ya el falso profeta ya está. O dicen otros que el anticristo ya está, que el anticristo está en Europa. Entonces, muchos dicen sobre eso. Pero déjame decirte que esas cosas o esos comentarios que la gente está haciendo hoy en día, no está todavía el falso profeta. No está todavía el anticristo, eso quiero que sepas, no lo está. ¿Por qué te digo que no lo está? Porque la Biblia así lo dice. Aunque en Mateo 24:24 dice la palabra de Dios, se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Eso quiere decir que se levantarán otras religiones con enseñanzas aparentemente de Jesucristo, pero no lo es. Y falsos profetas, hombres que aparentemente son usados por Dios, pero no lo son. Entonces, esos hombres yo creo que hoy en día lo podemos ver. Falsas religiones también lo podemos ver. Entonces, esto no es el falso profeta que habla la Biblia en los últimos tiempos. Hoy te quiero hablar, ¿verdad?, de cuál es la labor del falso profeta. ¿Qué va a hacer el falso profeta? Y quiero que sepas que el falso profeta es una persona, no es un animal, no es algo como lo describe en el libro de Daniel, como un monstruo. Por ejemplo, vamos a hablar la bestia. La bestia es sinónimo o significa un gobierno. La bestia. Los cuernos significan reyes. Eso lo hemos visto en otra ocasión. No sé si los compartí con ustedes aquí en el YouTube, en mi canal, o no fue en otro lugar, porque pues también
También en el Facebook igual subo algunos videos y ahí tengo una página también. Si usted nos quiere seguir, se llama Abre tu Corazón .tv, y también en inglés es lo mismo, dice en inglés Open Your Heart. Creo que sí, Open Your Heart .tv se llama también .tv, creo yo, pero bueno, yo no sé el inglés, va. Pero bueno, compartí algunos videos también, pero ahora te quiero compartir esto que es muy importante para nosotros, que debemos de aprender esto. El falso profeta es una persona que va a venir a engañar a muchos, y no son los que hoy estamos viendo. Eso no es, sino que el falso profeta es una persona. Pero lo vamos a leer en la palabra de Dios para que nosotros estemos seguros de lo que nosotros estamos compartiendo. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11. Aquí vamos a desarrollar este tema. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Mira, cuando el apóstol Juan dice, y vi otra bestia, eso significa que él había visto una bestia anteriormente. Y vi otra, en este caso se está hablando otra igual que la bestia que había visto primero. Dice en el versículo 11, estamos en el Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Lo leemos otra vez. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y luego dice en el versículo 12, y ejerce toda autoridad de la primera bestia. O sea que sí había visto una bestia. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, delante de esa primera bestia él tenía autoridad, aunque no era mayor que la primera bestia. Pero sí estaba sujeto a la primera bestia, esa segunda bestia o la otra bestia que habla. Y dice, ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora vamos en esto. Dice, y vi después en el versículo 11, ahora vamos a descifrar un poquito el versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis. Después vi otra bestia. Como les dije anteriormente, una bestia se refiere a un gobierno que subía de la tierra. Después vamos a hablar del significado de la tierra y del mar, que es muy importante también. Y tenía 2 cuernos. Esa bestia que Juan vio subir, o esa segunda bestia, por decirlo, que Juan vio subir de la tierra, tenía 2 cuernos. Eso quiere decir que habían 2 reyes, porque los cuernos significan reyes, semejante a los de un cordero. Ahora, ¿qué significa un cordero en la Biblia? La Biblia lo atribuye el Cordero de Dios, y el Cordero de Dios es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la Biblia le compara a Jesucristo como un cordero? Porque si nosotros nos damos cuenta, un cordero es manso y humilde. Es un animalito muy manso y bien humilde. No es un animalito agresivo, sino que es un animal tranquilo. Eso es un cordero. Entonces, esta bestia tenía característica de un cordero. Eso quiere decir que aparentemente es una persona muy
muy suave, muy humilde, una persona que es amigo de amigos del pueblo o del país o del mundo entero. Pero dice, hablaba como dragón. O sea que aparentaba o va a aparentar ser como una persona, como un ministro del Señor. Pero en su corazón está puesto los propósitos o el plan de Satanás, porque dragón es simbólico de Satanás, el dragón. Entonces aquí estamos hablando del falso profeta. Dice en el versículo 12, y ejerce toda autoridad delante de la primera bestia, o sea, delante del anticristo. Ejercía la autoridad. Ahora vamos a hablar de este caso, en este punto. Es que el anticristo va a ser un gobierno. No va a ser una persona que es, por ejemplo, un hombre donde va a salir de una religión para ser anticristo. Aparte de lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan habla de los falsos, del anticristo, creo que en el capítulo 2, versículo 18. Pero todos que están en contra. Pero este hombre es muy diferente, porque este hombre o este gobierno va a ser un gobierno mundial. Y este gobierno mundial va a tener que convencer al mundo para que el mundo se selle con el sello de la bestia, que dice mismo el Apocalipsis. Va a querer que el mundo sea sellado. Pero el quien lo va a ayudar, el quien va a hacer que lo va a convencer a todo el mundo, es el falso profeta. Déjame decirles que muchos han pensado, muchos creen que el anticristo va a convencer al mundo para que se pongan el sello. Pero no va a ser el anticristo, va a ser el falso profeta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque hay hombres que se van a levantar. Apenas estaba viendo un video donde un hombre, digamos ministro de Dios, que este hombre es un hombre muy preparado, no quiero decir nombre porque eso no se puede, falta respeto muchas veces cuando decimos nombre, pero esta persona tiene mucha influencia, no solamente en su país, sino que en países diferentes, en todos los países, diría yo, de habla hispana. Tiene mucha influencia. Y este hombre dijo un día, si es necesario o si es obligatorio que uno se ponga el chip, y yo me lo pongo, porque el chip al final es una seguridad, es donde... porque en los tiempos venideros vendrán cosas más peores, dijo él, ¿verdad? Y eso es cierto. ¿Y qué tal que si a mí me secuestran o secuestra mi familia o mis hijos? Por lo menos mis hijos tienen el chip y los voy a localizar rápido o me van a localizar rápido. Entonces el chip es algo que nosotros debemos de aceptarlo. Estaba diciendo este ministro de Dios. Pero él no es ministro de Dios, es ministro de Satanás, pienso yo. Porque él sí estaba aceptando eso. Y la congregación aplaudía a este hombre. Mucha gente lo aplaudían porque estaba diciendo que sí, si hay algo así, yo acepto, yo hago, porque estamos cambiando, estamos en un tiempo moderno, decía él, ¿verdad? Pero sepamos nosotros que la palabra de Dios nunca queda en el pasado, sino que todo el tiempo es moderno la palabra de Dios. Nunca la palabra de Dios pasa de moda. Pero este hombre así dijo una vez. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado también. Y entonces ese día, cuando va a suceder este gran acontecimiento, este falso profeta va a convencer a la gente que adoren al anticristo. Apenas lo leímos en el versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis, que ese hombre hacía muchas cosas y como que daba, vamos a leer de una vez para que no andemos así con cuentos. Dice en el versículo 12, dice, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores, moradores
de, de ella, los moradores de ella, o sea, los moradores de ella, los moradores de la tierra, adoren a la primera bestia. Hace que adoren la primera bestia. O sea, que convence para que adoren al anticristo, a las órdenes del anticristo. Entonces este falso profeta va a hacer grandes cosas. Y este falso profeta va a venir de una religión. Eso sí, va a venir de una religión. No es el anticristo. Va a venir de una religión, la más grande o la que tenga más seguidores. Aunque son dos religiones que van a sobresalir en ese tiempo. Pero solamente uno va a tener todo el poder, porque dice en el versículo 11, y vi la segunda bestia que tenía dos cuernos, dice. O sea, son dos reyes, pero estos dos reyes que estamos viendo en el versículo 11 son dos gobiernos religiosos. Escuchen bien, son dos gobiernos religiosos, o sea, dos religiones grandes, o las más grandes o las que tienen más seguidores, son los que van a estar en ese tiempo. Y sabemos cuáles son algunas, y yo creo que usted lo sabe. Pero bueno, eso queda en usted, y usted investigue todo esto y cuál es la religión la que tiene más seguidores a nivel mundial. Y son dos. Entonces, estas dos religiones van a tener el poder sobre las demás religiones. Y todas las religiones tienen que obedecer al falso profeta. Y el falso profeta va a dar órdenes que hay que obedecer las enseñanzas o las leyes que va a poner el anticristo. Son dos gobiernos religiosos que van a gobernar en ese tiempo, pero uno es el que va a sobresalir, que es el falso profeta, o una religión es el que va a tener más poder sobre la segunda y sobre todas las religiones. Entonces eso es lo que va a ser el falso profeta. Va a hacer tantas cosas, porque les digo yo que se va a llevar muy bien con el anticristo, porque así lo declara la palabra. Vamos a ver todavía en el otro versículo. Vamos a ver en el 19:20. En el 19:20 dice que ellos, si eran grandes amigos o fueron grandes amigos o van a ser grandes amigos el falso profeta y el anticristo. ¿Por qué? Porque ellos fueron capturados después, ya en los últimos tiempos. Porque todo esto, lo que estamos hablando, eso solamente va a ser un periodo muy corto para ellos que van a gobernar. Pero esto va a suceder, todo esto, después que la iglesia de Jesucristo sea arrebatada en los aires. Esto no va a suceder ya pronto. Esto va a suceder cuando usted se va a dar cuenta que ya no hay prédicas, cuando ya mucha gente se hayan desaparecido, aunque pareciera que es algo mentira, pero va a suceder. Cuando ya la iglesia ya no va a estar, ya nosotros los seguidores de Cristo ya no vamos a estar aquí en la tierra, entonces van a suceder todos estos acontecimientos. Y dice en el versículo capítulo 19, versículo 20 de Apocalipsis, dice, y la bestia fue apresada, o sea, fue capturada, y con ella el falso profeta. El falso profeta, o sea, que estaban los dos cuando fueron capturados. El falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Leemos otra vez el versículo 20 del capítulo 19 de Apocalipsis y pongámosle mucha atención lo que dice. Y la bestia fue apresada, fue capturada, y con ella el falso profeta que había
hecho delante de ella, o sea que delante de la bestia, delante de ella, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, o sea, a la bestia, su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es muy interesante, mis amigos, ver esto, que el falso profeta va a hacer que muchos van a tener que sellarse porque creen que es un ministro de Dios. ¿Por qué van a creer que es un ministro de Dios? Porque él va a hacer señales, va a hacer grandes cosas. Y a veces pues sabemos muy bien que la gente, muchos van por ver las señales, por ver un milagro, y se enfocan más en esa persona que hace el milagro y no en el Todopoderoso. Por eso es que mucha gente va a ser engañada en ese tiempo, porque este falso profeta va a hacer grandes cosas, va a descender fuego del cielo, imagínense, fuego del cielo va a descender, y no sé qué otras cosas va a hacer, pero va a hacer grandes cosas este falso profeta. Vamos a seguir leyendo en el mismo versículo 13, creo yo, del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 13, que es lo que va a hacer. También hace señales, dice, hace señales que de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eso es el falso profeta, que ya lo hemos visto, ¿eh? Eso va a hacer todas esas cosas. Entonces la gente va a decir, este es de Dios, este es de Dios. Y ese mismo hombre va a decir, ahora tienen que ustedes obedecer lo que dice el gobierno. Y el gobierno es el falso, él es el anticristo. Este hombre va a estar en contra de Dios, va a querer que le adoren a él. Y es donde viene el gran sufrimiento, porque muchos tal vez sí van a leer la palabra de Dios y se van a dar cuenta que ese es el falso profeta, que ese es el anticristo. Y los que no van a hacer, los que no van a aceptar el sello o ponerse el chip, esas personas van a ser decapitadas, van a ser asesinadas. Pero esto va a suceder ya cuando ya la iglesia ya no esté. Es muy importante, mis queridos amigos, que nosotros aprendamos esto, porque esto vamos a enseñar a nuestra generación presente, a nuestra generación que está presente, y nuestra generación enseñarán, para que no suframos o no sufran nuestras generaciones en los postreros días, en los postreros tiempos. Pero les digo, esto va a suceder, porque sí va a suceder. Y mucha gente no lo cree, piensa que es mentira, pero es verdad. Así es que, mis amados, me encantaría que ustedes compartan este video. Y también pronto vamos a subir otros videos de hablar sobre las cuatro bestias, hablar de los cuernos, hablar de la diadema. Entonces, ¿qué significa y todo esto? Y quiénes son los que habla, los animales que habla Daniel, por ejemplo, el leopardo, el oso, el águila y todo esto. Y la otra bestia que era monstruo, bueno, era un monstruo que no tenía una forma de un animal en específico. Vamos a hablar sobre esto después, pero comparten este video para que nosotros podamos ver y podamos identificar. Y no vamos a decir algo que ya está el falso profeta o el anticristo, ya está. Eso no está todavía, porque la Biblia sí lo relata. No está todavía, porque cuando sucede estas cosas es cuando ya la iglesia ya no esté. Y les he repetido varias veces que de la iglesia de Jesucristo ya no va a estar. ¿Por qué? Porque es muy importante esto. Y es muy importante nosotros conectarnos conectarnos con Jesucristo, para que cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros nos vayamos con Él también. Y no sabemos cuándo va a suceder estas cosas,
No sabemos. Entonces por eso es muy importante que nosotros busquemos de Dios y nos arrepentamos de nuestros pecados, porque Jesucristo es que nos perdona nuestros pecados. Y cuando Él, en cualquier momento que Él venga por su iglesia, nosotros nos vayamos con Él. Porque puede venir esta noche, puede venir mañana, puede venir en un mes, 2 meses, un año, puede venir Cristo por su iglesia. Pero después que venga van a suceder tantas cosas. Así es que, mis queridos amigos, fue un gusto y un verdadero placer compartir este pequeño mensaje con ustedes, porque ya tenía días que quería compartirlos, pero aquí está. Y si ustedes quieren más por su propia cuenta leer, o piensan que es una mentira que estoy diciendo yo, pues vayan al libro de Daniel, todo el libro de Daniel, que son 12 capítulos. Leen el libro de Daniel y leen todo el Apocalipsis y se darán cuenta que son 2 libros, son muy similares y hablan de cosas tan terribles. Pero nosotros como cristianos no tenemos miedo, porque sabemos que Cristo está con nosotros. Así es que, mis queridos amigos, que Dios me los bendiga abundantemente, donde quiera que estén, donde quiera que vayan, que siempre la paz del Señor vaya con ustedes. Bendiciones.